Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Ciudad. En este caso, hemos invitado a un gran amigo, a un colega, el doctor Emeterio Guevara Ramos, que con los años que tenemos de conocernos siempre me llama la atención porque no le gusta que me llame doctor, aunque por respeto siempre se lo he hecho, pero él siempre me pide que sea Emeterio. Así es. Entonces, para efectos de la presentación, doctor Emeterio Guevara, pero en lo sucesivo me referiré a él como Emeterio. Emeterio, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Emeterio pues es un especialista en muchos de los temas que abordamos en Haciendo Ciudad: economía, urbanismo, desarrollo regional, ciudades del mañana, y es muy interesante lo que él nos puede platicar porque ha estado involucrado en muchos de los planes estratégicos, no solo de la ciudad, sino del estado, pero en este caso nos concentraremos en Guanajuato capital. Como muchos de los jóvenes que vienen a la ciudad, pues él vino a Guanajuato a estudiar y entonces su relación con la ciudad es de hace varios años. Décadas. Voy a leer brevemente porque el currículum es muy extenso. Es egresado de la licenciatura en Relaciones Industriales y participó en el programa de intercambio con nuestra ciudad hermana de Ashland, donde estudió una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad del Sur de Oregon, y después también sus doctorados en Economía, en Innovación, tanto en España como en el Reino Unido, y ha sido profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, fundador de la Escuela de Economía, fundador de las maestrías de Desarrollo Organizacional y Administración del Personal, y también profesor de tiempo completo de la maestría en Desarrollo Urbano, ¿correcto? Parcial. Okay. Plenamente. Y también, bueno, en la parte política, durante el sexenio del gobernador Juan Carlos Romero, fue el director de Planeación Económica y asesor de la economía del gobernador para la planeación de megaproyectos en el estado. Algunos de los proyectos que se hicieron durante su gestión siguen siendo de un impacto muy importante. Por ejemplo, el puerto interior, el puerto seco más dinámico y de mayor reconocimiento logístico en México y Latinoamérica, y Emeterio pues, fue parte clave de ese grupo de personas que tuvieron la visión y después pudieron empezar a ejecutarlo, y que es un momento que todavía el día de hoy se sigue trabajando con esos proyectos, así como varios parques industriales y la creación de infraestructura para atraer a lo que ahora son pues toda una industria automotriz que nos coloca como al Bajío, como una de las zonas de mayor crecimiento en los últimos años en todo el país. Académicamente también fue rector de la Universidad Liceo Cervantino y pues un productor académico prolífico. Ha realizado cerca de 300 artículos, ha asistido a eventos como talleres, cursos, conferencias, simposios en 34 países. Actualmente es presidente de Humanware Consulting Group y ha escrito cerca de 30 libros. Yo tuve la oportunidad de colaborar y aprender, así lo digo. Yo lo considero mi maestro, y aunque éramos compañeros, yo era su alumno. Fuimos parte de un consejo de atracción de inversiones y de evaluación de proyectos de inversión aquí en el estado de Guanajuato algunos años, y muchas de las metodologías que se aplicaron allí, pues querían traer gente de fuera a implementar las metodologías, y Emeterio decía, no hay que descubrir el agua tibia, aquí lo conocemos perfectamente, y empezamos a trabajar con metodologías que se venían aplicando desde hace años y que eran muy pertinentes. Evaluábamos el impacto social de algunos proyectos, y bueno, pues tanto en Puerto Interior como en Apaseo, en fin, Celaya. Y en ese intercambio, pues me hizo el favor de compartir varios de sus libros. Por decir alguno, me acuerdo, estoy hablando de globalización, del fenómeno de Trump, en su momento la llegada y el cambio de régimen en la presidencia del país, pero en esta plática nos vamos a concentrar en uno en particular: Ciudades del Mañana. Este me hizo el favor de regalar en el 2014 y entiendo que es un producto de la investigación que se hizo durante el doctorado en Economía y Urbanismo cuando fuiste a Inglaterra. Sí, tanto en Inglaterra como en Corea, las estancias en Corea, se eliminó la parte aburrida de metodología, entonces se dejó solamente la parte de sustento teórico conceptual en el libro. Y entonces, desde ese abordaje, la plática pues lo que busca es tratar de estos conceptos globales, estos conceptos que son tendencia, buscar la manera de encontrar un puente y un vínculo para hablar de nuestra realidad local,
Guanajuato capital. Entonces, para introducirnos, mi primera pregunta, Emeterio, si me lo permites, es ¿qué es un Smart City? Sí, muchas gracias. Mira, la Smart City parte de 4 pilares fundamentales. Entonces voy a comentar cada uno de ellos lo mínimo porque es demasiado amplio. La primera y más significativa es todo lo que es la aplicación de tecnologías de la información para la recolección de información, el uso de la misma y la difusión. Esto aún nos lleva a la digitalización de todos los procesos, aplicado tanto a la ciudad como también a la actividad gubernamental para lograr eficiencia y obviamente eficacia. Todos los 4 factores van encaminados a lograr desarrollo económico sustentable e incrementar el bienestar de la población. Ejemplo nada más de la utilización de tecnologías de la información. 90% de los asuntos y trámites que se llevan en gobiernos municipales no deberían de ser phishing. Debería de haber una base de datos con controles para la identificación de los usuarios y a partir de ahí hacer todos los trámites en línea de una forma segura, pero también de una forma eficaz y de otra que normalmente es la que afecta más a los municipios. Evitar la intervención de terceros que llevaría a casos de corrupción. ¿Qué se ha aplicado en algunas ciudades? Bueno, otro ejemplo sería la eficiencia en todo lo que es el tránsito vehicular en aquellas ciudades en las que existen semáforos para la vinculación. Entonces, lo único que haces es tener sensores que están midiendo la cantidad de autos que hay en un sentido o en otro y entonces están dando la preferencia a aquellos donde se está alargando más. Y hay muchos más procesos de utilización que sería la conectividad de todos los ciudadanos en términos de bases de datos para realizar eventos culturales, estar teniendo noticias y estar accediendo también a lo que son los proyectos y los programas de la ciudad. Cuando tú ingresas a un sitio de una Smart City, tú puedes encontrar todo lo que tú quieras, cuántos residentes tiene, qué proyectos tiene, qué oficinas tiene, cuál es la población, absolutamente lo que tú quieras, un dato lo puedes encontrar de una forma fácil y sencilla. El segundo de los pilares es lo que tiene que ver con gobernanza y ciudadanos. Aquí sí son demasiadas cosas, pero alguna de ellas es cómo involucrar al ciudadano en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano hacer con su ciudad? ¿Hacia dónde quiere que vaya? ¿Y cuáles son sus necesidades? La otra tiene que ver con seguridad, con economía y finanzas, con salud. Y el más importante, ¿cuáles son las habilidades que requiere la ciudad del futuro de sus ciudadanos? Para entonces encontrar la forma de que el sistema educativo esté ofreciendo aquellas habilidades que están vinculadas a la proyección de ciertas áreas de desarrollo que tenga la ciudad. La ciudad, básicamente, debe de encontrar nichos de mercado y a partir de esos nichos de mercado ver cómo compatibilizamos habilidades con lo que tendemos. Lo otro tiene que ver con regulación. La sobreregulación en las áreas municipales es uno de los más complicados para que haya crecimiento económico. Mientras que en algunas ciudades de Europa tú puedes abrir una empresa mediana en 3 días, aquí probablemente no lo hagas en 6, 7 u 8 meses. Me tocó abrir el campus de la universidad, en aquel momento abrir un área nueva y son todos los trámites municipales de seguridad y bla, 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 bla. La verdad yo dije, hijos, ¿cuándo? 8 meses a pesar de que teníamos posibilidades de acceder un poquito más rápido con los responsables de la toma de decisiones. Bueno,
Resiliencia es otra de las características que debe tener. Entonces ya nos vamos a otros pilares, energía y entorno. Una Smart City, si no tiene cubierto una gran parte de su consumo de energía a través de la generación de energías limpias, no puede llamarse así. Por dar dos ejemplos nada más, el prototipo ahorita del mejor uso es Masdar City en Abu Dhabi. 90% de su consumo es generado en el desierto. Songdo, casi el 70% es generado en sus áreas. Entornos. La ciudad surge, y aquí podemos discutir mucho sobre el tercer elemento que muchos de las personas le dan, surge para la convivencia y por un factor económico. Si no hay el factor económico, la ciudad se muere. Y tuvimos muchas ciudades muertas en el país cuando se acabó un área de esto. Entonces, el entorno, luego vamos a revisar un poco. El el cuarto es movilidad. Suponemos que una Smart City no deberías de tener más de 15 minutos para llegar a tu trabajo, a tu casa o a la empresa. Su vida en un perímetro de 15 minutos. En un periodo de 15 minutos. Masdar City no tiene ninguna vía superficial, tiene carros eléctricos subterráneos, te dejan en un espacio y de ahí caminas 15 minutos. Songdo en Corea tiene estacionamientos, pues, tiene los edificios donde viven y no les lleva más de 15 minutos caminando a llegar a su lugar de trabajo. Eso es lo que se está haciendo como modelo ideal. Y todos esos cuatro elementos se funden en un quinto: espacio urbano. El espacio urbano debe ser amigable. Y si el espacio humano no es para que la gente pueda caminar, no estamos hablando de una ciudad inteligente. O sea, es espacios que son diseñados para el hombre y por el hombre, donde prácticamente lo que tú vas a hacer a esa ciudad es disfrutarla caminando. Entonces, esto sería un poco aquello. Ahora, ¿qué tan difícil y qué tan lejos estamos en la ciudad o estamos en Guanajuato de llegar a esto? A mí me invita el gobernador y pues antes de eso, durante la campaña, accedemos a todos los datos, a toda la información que tenía la Coordinación de Planación Económica en ese momento, liderada por Eduardo Sojo. Entonces tenemos toda la información. Cuando llegamos en agosto ya tenemos un diagnóstico de todo lo que es las fortalezas y las debilidades tanto de las ciudades como de la economía y de la sociedad y de la educación. Entonces empezamos varios proyectos importantes. Uno de ellos es el puerto interior. Lo que le falta al puerto interior para estar terminado es precisamente una Smart City que estaba planeada desde 2001. Le han avanzado. ¿Te acuerdas que por ahí nos hicieron una presentación que ya iba a estar hace 4 años? Sí. Bueno, ya van 20 y todavía estamos esperando, que sería alrededor de Puerto Interior, una ciudad donde vivan y entonces en 15 minutos estarían en sus industrias. Bueno, ese va uno de los importantes. Luego, los corredores que ahora ya están activos, principalmente el de Abasolo Pénjamo y el de Celaya Salvatierra. Pero era más importante para mí esta orientación. Entonces empezamos a ver qué podemos hacer con las ciudades. Bueno, lo primero que tienes que hacer es la infraestructura. Y para ello pensamos, bueno, ¿de qué sufren las ciudades? Pues no puede llegar la gente a los centros, estacionamientos. Decían que estábamos locos cuando dijimos, bueno, hay 2 proyectos para la ciudad de Guanajuato. Pozuelos, que el proyecto original era más amplio, y otro que decían también que era locura, pero es factible. Ahora ya no tanto quizás por los ecologistas, pero si tú tomas desde la Plaza de las Randas hasta el área donde está la Glorieta,
podías hacer un terraplén abajo un estacionamiento, y entonces tendrías todo ese espacio más o menos plano, arbolado con plantas, pastitas y demás para las personas. Entonces estarías ganando, y el proyecto se hizo, se presentó a las autoridades, había apoyos económicos para llevar a cabo todo eso, pero en ese momento, por lo menos la administración municipal 2000-2003, no le entraba ningún proyecto. Si no le entraba, ¿qué se hizo? Bueno, a través del ISEC, Jorge Romero le pareció la idea, y entonces se construyeron los suelos de estacionamiento con otra posibilidad todavía. Hay espacio para otra, porque en la otra parte que queda de la cañada, en ese momento ya era posible tener los estacionamientos automáticos, 8 carros arriba llegas y los bajas. Bueno, ahí está, ahí caben 400 carros. Tienes 400 carros, se dejan ahí, y en ese momento se planeaba una rampa tipo aeropuerto, 210 metros de ahí al Mercado Hidalgo, para poder llegar allá. También viste que hace 4 años se tenía el proyecto que nos presentaron del funicular, pero ahora de Pozuelos al centro. Nada más falta que el gobierno municipal entre, o sea, esos proyectos. Bueno, pero ¿para qué servía este estacionamiento? Para hacer peatonal todo el centro. No entiendo cuál ha sido el problema más político, pero el centro se puede cerrar sin tener absolutamente ninguna complicación, salvo un pequeño detalle. Necesitamos autobuses más pequeños, y en aquel momento decíamos ya eléctricos. Ahorita un autobús eléctrico pequeño ya es mucho más barato que en aquel tiempo. Bueno, nada más rompes el monopolio, no necesitas hacer nada más que, a ver, señores, vamos a cambiar de autobuses, vamos a cambiar de ruta, lo que necesitamos, las concesiones que tienen ustedes, o siguen con este proyecto, o abrimos la convocatoria para que hay gente que está dispuesta a invertir. Entonces, era eso. Pero Guanajuato no daba, ni da, en una ciudad de Guanajuato, da posibilidad de estancia a más de 3 días. 2 días y ya tratamos de casi todo. Los que era necesario, circuitos. Para eso hubo un proyecto para León, el andador que avanzó bastante de Madero al Poliforum. Entonces, era otra cosa que queríamos hacer aquí. Tienes tours que vienen de León aquí, después a San Miguel de Allende y a Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo se apoyaron estacionamientos, se remodeló y se pintó todo el centro histórico. Lo mismo se apoyó un estacionamiento, otro lo hizo en San Miguel de Allende, y se apoyó todo la remodelación del centro histórico. Se hizo el estacionamiento gigante en Irapuato, donde se avanzó la segunda etapa, que era un área comercial en el centro. Otra vez problemas con autoridades municipales en términos de quién comanda el proyecto. Entonces, el otro elemento que surgió como proyectos es lo que llamamos en aquel tiempo la ruta de los pueblos mineros. Se hizo el estudio y se les empezó a dar apoyo a los pueblitos para avanzar. No se avanzó mucho en eso, pero lo pararon en la administración siguiente, que prácticamente no se hizo nada, y se retomó con el gobernador Miguel Márquez. Casi todos los proyectos se retomaron, salvo algunos. Hay un proyecto que quedó ahí en el tintero, y es, bueno, tenemos Las Palomas, un centro de desarrollo turístico y artesanal. Se diseñó, se pagó el proyecto, estaba prácticamente todo listo. El gobierno estatal tenía posibilidades de apoyar. Al final, otra vez, quien va a administrar fue el problema.
Ese es un proyecto muy bonito que todavía ahí está y está en el USB que te voy a entregar. También está toda la información Muchas gracias. de León, de todos esos proyectos que estaban ahí, y estaban también algunos estudios de aquí de Guanajuato. Pues eso sería en principio para detonar. ¿Qué podemos hacer? A mí realmente cuando veo posibilidades de hacer cosas que no cuestan, porque los empresarios puedes concesionarlo y tendrían que ser los empresarios, entonces ahí está. Hay una cosa importante en las ciudades, las Smart Cities. Tratar de producir cero desperdicios, cero residuos. Y para eso, por ejemplo, lo que se hace en Sólido es todo lo orgánico se mezcla y todo eso se utiliza con la tierra mezclada para los jardines que tiene ahí. Lo otro está catalogado como reciclable y se les regala a los encargados de reciclar. Entonces, la cuestión aquí nada más es de educación. Austin es una de las ciudades que hace lo mismo, y yo voy a visitar a mi hijo, me quedo por allá 10, 12 días, y lo que veo es multas exageradas. Hay un día para que pase a recoger cartón, otro para vidrio, lámina y orgánico. Entonces, es nada más educación, pero estamos hundidos. En estas ciudades lo que se ha hecho es, casi siempre es el líder de la ciudad, que impulsa todo, con el apoyo de la parte estatal. Pues me interesaba mucho invitarte. Desde hace algunas semanas te andaba buscando, porque precisamente este concepto de Smart City, en algunos casos me han criticado de decir, bueno, es que estás hablando de ciudades de primer mundo, con presupuestos millonarios, eso no aplica en Guanajuato, es otra realidad totalmente diferente. ¿Para qué explorar estas experiencias y mejores prácticas que no tienen nada que ver con nuestra realidad? Y a mí era importante que otra voz calificada, mucho más calificada que yo, nos ayudara a ampliar el aspecto del concepto de Smart City. Smart City no solamente tiene que ver con tecnología. La traducción de Smart City es una ciudad inteligente, es tomar decisiones inteligentes, es decir, basadas en datos, en una visión prospectiva y con estrategia. Y eso me lleva al siguiente planteamiento. Escribías en el artículo anterior acerca del concepto de prosperidad en la ciudad, que es el tema del estado de bienestar alineado con las nuevas tendencias en desarrollo urbano sustentable. Y una de las cosas que creo que nos tiene aquí en Guanajuato, desde aquellas épocas en las que platicábamos hasta el día de ayer, todavía de hoy en la mañana, empantanados aquí en el debate, decía un maestro mío también del doctorado que al guanajuatense de lo que más le gusta hablar es de su Guanajuato, y el espacio más divertido es el cafecito, porque cómo nos encanta destrozar todo lo que hay, ¿no? Y entonces, por un lado hay gente que a todo le llama innovación, cualquier ocurrencia puede ser una idea súper innovadora, y hay la gente que dice no, no cualquier idea, por muy creativa que sea, puede ser una innovación. Y a esas personas se les dice, son los conservadores, porque el patrimonio de la ciudad es intocable. Y entonces, ¿cómo logramos encontrar este equilibrio entre, por un lado, lo que es mantener, porque somos una ciudad patrimonio, y eso es la riqueza que nosotros podemos ofrecerle al mundo, y por supuesto que se tiene que preservar, mantener, e inclusive desde esta visión sostenible, pues dejar un legado para las siguientes generaciones en este aprendizaje, pero por otro lado también necesitamos innovar, no podemos quedarnos solamente en el discurso de que todo el tiempo pasado fue mejor. Tenemos que también tener un pie en el presente, conservando el pasado, pero hacia dónde apuntamos. ¿Cómo logramos, por un lado, conservar este respeto por la tradición, la memoria histórica, nuestro patrimonio, y por otro lado, atender las necesidades de una sociedad cambiante, de una sociedad donde las generaciones han envejecido, algunos, y vienen nuevas generaciones de milenias, de centenias, con necesidades diferentes de lo que era la ciudad hace 10, 20, 30 años, con otras intenciones, es más, con otro código de valores que demandan atención a sus agendas por parte de la ciudad. ¿Cómo logramos ese equilibrio?
Es muy complicado y de hecho, hablando de pláticas de café, yo tuve muchas con algunos arquitectos y pasé por lo menos unos 8 años platicando con el arquitecto Hernán Ferro sobre la ciudad museo y la necesidad de renovación económica. Y nada más un dato curioso que les comentaba. En el proyecto que se hacía para la ciudad necesitábamos quitarle por lo menos 2 metros a una casa que está en la contraesquina de Santa Fe para darle un poco más a la curvatura. Pero ¿cómo le vas a quitar 2 metros? Quita todas las piedritas, las movemos 2 metros a las mismas piedras históricas, si tú dices. Lo estoy diciendo un poco en broma, ¿no? Nada más a lo que voy. Que primero debería ser cómo vamos a satisfacer las necesidades esas que tú dices, y lo podemos hacer con las dos cosas, cuidando lo que debemos de cuidar, pero también satisfaciendo necesidades. Yo nada más les ponía aquí el caso de Querétaro. Querétaro elige una calle, manda a hacer carritos muy bonitos para la venta de artesanía, y entonces pone esos carritos y los turistas siguen abarrotando toda esa parte que va para allá. ¿Qué pasaría si nosotros aquí elegimos, no sé, Paseo Leal, alguna bajada acá de atrás de arquitectura, y les damos 2 metros al comercio con una regulación? Y esta es otra de las cosas que hemos tenido problema. Una chica que hizo un trabajo para la administración de hace 6 años propuso regular el comercio. No es posible que estemos vendiendo cosas ilegales, que estemos dando permisos para la venta de cosas ilegales. Y me refiero a todo lo que es piratería. Vamos a hacer un screening de todo eso, un cribado, qué sí se puede y qué no, y qué no se puede. La otra es importante por lo que es la atracción del turista. Pero si tú no le das al turista, y aquí Fer lo decía con ironía, no con tratar de ofender, dice, porque si no vamos a traer puro turismo charamusquero. En sentido, pues, de que no te deja mucho dinero, y lo único que se lleva son los charamuscas. Pero si tú no le das a ese turismo clase mediero las características de lo que él requiere, que es caminar sin que tenga que estar toreando a los autos en toda esta zona, que técnicamente está demostrado que se puede hacer peatonal. Estudios que hicimos nosotros, después otra vez la Universidad de Guanajuato lo hizo, la encuesta fue la que determinó que no querían los comerciantes, pero es otra cosa. En todo el mundo se han hecho ciudades con áreas peatonales y no pasa absolutamente nada. Bueno, aquí está León, nada más el Paseo Madero, para que lo vean, cómo estaba en 2003 y cómo está ahora revitalizado, cerca de 3,000 empleos generados y con una actividad de lo que antes era un área muerta. Entonces, esa es la parte, y a pesar de todo, de todas las licencias y demás, se está dando poco a poco. Ya tenemos hoteles boutique, 5 o 6 más o menos a la altura de cualquier otro nivel. Ya tenemos también este concepto que queríamos de la parada cultural de la universidad hasta la Lóndiga, va creciendo poco a poco. ¿Qué necesitamos otra vez? ¿Qué pasa si lanzamos una convocatoria y les decimos todos los dueños de estas casas va a haber permisos rápidos y ágiles para tales y tales tipos de negocios? Por ahí vas por otra cosa. Pero por otro lado... Un poco también está sucediendo en un circuito que llaman circuito Pocitos, sí. Toda la calle se está llegando de café, galerías, cosas por el estilo, y está quedando muy bonito. Sí. Entonces agrégale nada más a aquellos que tú quieras darle difusión. Pero hay algo más que tienes que ir, no solamente a la parte turística, como tú comentabas de esto. En aquel tiempo se planteó al municipio que si nos encontraban un espacio al sur, podíamos crear un centro
un estudio cinematográfico. Se hizo el proyecto, se vio la factibilidad, se vio cómo estaba. Todavía ahorita es factible. Pero se necesita ahí la concurrencia de muchos. Y también de las visiones encontradas. Cuando yo veo que por $1,000,000 el GIF se va, y yo nada más veo, cuando viene el GIF, cuántos impactos periodísticos se dan en las noticias, eso equivale por lo menos a 3-4 millones en publicidad no pagada. Entonces, otra vez es la parte de la visión. Qué bueno, y agradezco porque mi hijo está participando en la creación del primer festival y va a participar ahorita haciéndolo del segundo para crearlo por parte del municipio actual. Pero yo estaba todo el camino dado, proyección internacional, reconocimiento internacional. Entonces, es destruir lo que ya se había hecho para tratar de crear algo chiquito que va a crecer, pero no vamos a perder 8 o 9 años. Yo llamo que Guanajuato, ciudad, ha sido el de las oportunidades perdidas. Perdió todo lo que podíamos haber hecho en 2000-2003. Luego había otros proyectos para 2003-2006. Se avanzaron algunos, no se han avanzado en aquellos que se dieron. Entonces, sí conservar, pero ¿qué pasa con áreas no tradicionales que requiere el turista? Dicen, no, pero es que hacen mucho ruido, cafés, bares y todo ese tipo de cosas. Pues entonces ese ruido, vamos a ver que esa es la otra cosa. Cómo entreveramos el hecho de que el centro histórico esté poblado y al mismo tiempo tenga una parte de los requerimientos. La otra está en que tenemos aquí en Salamanca la ingenierías. Lo que se hizo en 2003 fue, industria. Después de Santa Teresa estaban los terrenos de un aeropuertito ahí que fue hace mucho tiempo. Era el lugar ideal como para estar estableciendo un parque industrial. Pero un parque industrial, ¿por qué no? Lo mismo decían, un corredor industrial de Pénjamo o Basolo. Lo mismo decían de Celaya a Salvatierra. A ver, ¿cuáles son los municipios que están creciendo más? En ese momento era Pénjamo y Acámbaro. Entonces sí se puede. Ahora Guanajuato está creciendo, parece que ya van a reactivar ahora sí la carretera a San Miguel de Allende. Entonces podemos tener todo este circuito, pero se requiere también quien esté liderando los proyectos. No necesitas invertir nada. O sea, hay inversionistas privados, lo que requiere es nada más liderazgo central para desatorar todos los permisos para que se hagan las cosas. Hablando de este tema de industria, los proyectos que hicieron ustedes han puesto a Guanajuato en los primeros lugares durante varios años en temas de crecimiento económico, ¿no? Platicábamos en su momento que evaluábamos, Ciudad pasó de ser una ciudad con unos niveles de marginación altos a ser la ciudad que más aporta al Producto Interno Bruto del Estado. Y entonces todo este desarrollo de industria aeronáutica, sobre todo automotriz y demás, detonó muy importante la economía en una zona. Pero Guanajuato parece que quedó como excluido de esta parte. Ese boom industrial a la ciudad de Guanajuato, por sus características, no lo incluyó. Yo creo que Guanajuato tiene que desarrollar su propia industria, es decir, su propia identidad. Y en el libro encontraba un concepto que me parece interesante como identidad y como vocación de Guanajuato a futuro, que no es cambiar 180 grados lo que Guanajuato representa a nivel histórico y cultural en el país, que es el tema de las ciudades creativas sustentables o sostenibles, ¿no? Que es precisamente entender que la cultura, el arte, puede ser una industria y que puede darle a la ciudad un carisma que a lo mejor ya lo tiene desde un punto de vista turístico, pero para la ciudad, para los habitantes, y durante todo el año pudiéramos nosotros ser una industria, es decir, producir actores, producir
músicos, producir cine, o sea, generar cosas y no esperar solamente, por ejemplo, el evento del Festival Internacional Cervantino, que es precioso, pero dura 3 semanas al año, o un festival cada fin de semana, sino generar todo este movimiento cultural y artístico, educativo, y que Guanajuato fuera, como se dice en los discursos, muchas veces se lo escuchaba, pues, creo que desde don Carlos Medina hasta ahorita el gobernador Sinue, dicen que es la joya del estado de Guanajuato. Pues realmente el guanajuatense apropiarse y decir, bueno, pues si vamos a ser la joya, tenemos que hacernos lucir, ¿no? Mira, para una ciudad creativa lo que necesitamos es, otra vez, lo primero que habíamos dicho al principio, el entorno. Un caso nada más así para ejemplificar. Una calle de Nueva Orleans es la que atrae a todo el mundo. ¿Qué tiene esa calle que no tenga otra ciudad? Bueno, pues tiene cafecitos típicos, áreas donde está la comida típica, lugares muy lindos donde puedes escuchar música, tomarte la cerveza, bla, 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 bla. ¿Qué tenemos aquí nosotros para hacer la ciudad creativa? Lo primero que necesitamos es atraer gente de estas características. Talento humano. Pero el talento humano requiere áreas del entorno urbano. Por ejemplo, amigos que tengo que me dicen, oye, me quiero cambiar a Guanajuato, un escritor, ¿dónde me recomiendas? ¿Dónde más o menos puedo vivir? Una casa que esté accesible, que tenga las características que tienen, está muy complicado, ¿no? Muy oferta para este tipo de gente. Bueno, vimos unas atrás de la Casa Colorada, que más o menos llega. Entonces, ¿cómo creamos un entorno urbano? Porque tenemos gente que puede invertir. Las casitas estas que hicieron de Peña allá atrás de la Nissan, son casas muy bonitas que le dan un bonito entorno, pero son muy poquitas. ¿Cómo atraemos a cantantes, filósofos, escritores, guionistas, directores cinematográficos, todo este tipo de gente si no tenemos el entorno urbano? Pero fíjate, la gran diferencia de paradigma, ¿no? Nos estamos planteando las preguntas correctas, estamos queriendo atraer turismo, y cuando a lo mejor en una visión a futuro lo que necesitaríamos es atraer talento, no turismo. Esa es un poco mi crítica, ¿no? El turista viene y disfruta la ciudad, nos mete mucha presión en términos de servicios públicos, pero está 2 días y se va. Y nos deja a nosotros todo el impacto de lo que su huella durante la ciudad dejó. En cambio, atraer talento es gente que viene, se apropia de la ciudad y deja lo mejor que tiene para el crecimiento de la comunidad. Y tener liderazgo no es tan complicado porque hay espacios que incluso están disponibles sin costo. La universidad tiene allá en la DCA espacios en el área de artes visuales, ustedes probablemente aquí los tengan. Un ejemplo nada más. Una chica, Caro, empezó a hacer, dice, ¿por qué no nos empezamos a reunir con gente de Guanajuato a poner temas? Reunirnos los sábados de 10 a 2 y en la tarde hacer una tertulia y en Pocitos, en el Foro Cultural 81. De repente ya éramos 200, asistíamos 30 o 40, pero entonces estamos discutiendo temas que son actuales, que le pegan a la ciudad o que difundimos información y que creamos un grupo para decir qué es lo que necesitamos, criticamos y proponemos. Entonces, yo creo que no es tan complicado porque yo conozco de ese grupo por lo menos a unas 30 personas comprometidas que lo que requerirían es nada más, bueno, vamos a dar las condiciones que pase esta. De hecho, yo les comentaba que a ver si hacemos ya la próxima reunión, pero se vino ahorita la quinta ola. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo lo que decíamos nosotros, cómo sensibilizamos y cómo empezamos con el municipio de abajo hacia arriba. Paloma, por ejemplo, la directora en ese momento de los móviles, daba algunas pláticas con muchos de los de cómo estábamos en esa área, lo que se requiere,
y demás, y decía, no reciben la atención. Entonces yo creo que sí tenemos que unirnos y ser más comprometidos para efecto de decir, ¿saben qué? El gobierno municipal o se pone las pilas o se las pone. Pero hay muchos temas que no se han resuelto. Por ejemplo, el de la basura. Vas a los callejones, quieres subir al título y te encuentras con que saliendo de las principales ya tenemos. Pero también es un poco del acompañamiento del ciudadano. Pues cómo convencemos a los ciudadanos. Bueno, pues es una labor titánica. Sabemos que hay muchas complicaciones, pero si no lo estamos haciendo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que yo hacía ahí, les decía, ¿saben qué? Lo que son mis áreas, lo que ustedes requieran de que yo les pueda dar pláticas, asesorías, pequeños capacitación, yo estoy disponible y lo hago de gratis. Por ahí formamos grupos de jubilados donde empezamos a platicar entre nosotros diferentes temas para tener más latente el compromiso con la ciudad. Pero si no es de esa manera, también no tengo que dejar el gobierno municipal solo y aislado. Por eso la gobernanza es ciudadana que va acompañando el gobierno. Pues Emeterio, muchísimas gracias. Son temas que nos apasionan y seguramente aquí podríamos seguir varios días, pero lo importante es pues, empezar en algún punto, elegir por dónde queremos empezar. Y para mí la visión está compartida, de tener un proyecto común, de construir un nuevo contrato colectivo, de ya no estar reclamando quién dejó de hacer qué, como dices, amigos que no se hicieron en el 2000, y ya forman parte de la historia de lo que sucedió, pero no podemos volver a repetir esos errores, porque la ciudad pues se merece lo mejor. O sea, no debemos de rebajar nuestros sueños, porque la realidad no nos encanta, sino que al contrario, mantener nuestros sueños y buscar cómo generar proyectos que puedan ser llevados a cabo en la práctica y empezando lo más pronto posible, con una visión a futuro, para que no sea tampoco un tema de una anarquía, y que cada quien tenga una visión diferente de lo que es el desarrollo de Guanajuato. Y yo creo que eso, en síntesis, es hacer ciudad. Así es. Emeterio, muchísimas gracias. Muchas gracias y aquí estamos para, de todo esto puede salir alguna otra más, un poco más a fondo de la ciudad creativa, podemos por ahí después verlo. Y bueno, pues los libros de Emeterio están en todos lados, ¿verdad? En Amazon. En Amazon, en 17 países. En 17 países nada más. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Gracias. Un placer.